Buenas. A través de este medio, el día de hoy, desarrollaré lo que es el concepto de constitución en una sociedad y haré un recuento de las principales constituciones que hemos tenido en Colombia durante toda nuestra vida republicana. Hay que empezar por decir que sin lugar a dudas la Constitución es la ley fundamental de un país. En ella deben de estar las bases jurídico-políticas sobre las cuales se pretende desarrollar una sociedad. Su promulgación y práctica deben ser el resultado de la actividad ejercida por las diferentes fuerzas de poder al interior de esa sociedad. Su finalidad debe ser siempre la consecución de la paz, empezando por el establecimiento de la justicia social. Es decir, la Constitución debe reflejar el querer de la sociedad entera, gobernantes y gobernados, ya que los dos la deberán cumplir. Hoy, la Constitución es denominada de diferentes maneras. Algunos la llaman ley fundamental, ley de leyes, norma de normas, carta magna, carta política, ordenamiento superior. Todos nombres que son sinónimos de que es la norma más importante de un país. Colombia, desde que inició su vida republicana, es decir, desde que se independizó de España, ha tenido constituciones. En la primera parte, en ese periodo que se conoce como de la Patria Boba, entre 1810 y 1816, nuestro territorio alcanzó a tener alrededor de 60 constituciones para regular la vida en pequeñas provincias. Así, se tuvo la constitución inicial, que es el Acta de Independencia, que sin embargo no nos declaró independientes, ya que en uno de sus apartes se le declaraba lealtad al rey Fernando VII de España, por aquel entonces preso de los franceses en su territorio. Se dieron constituciones por diferentes provincias: la de Tunja, la del Socorro, la de Cartagena, la de San Gil, llegando alrededor de 60 en todo el territorio, las que fueron abruptamente interrumpidas en su vigencia cuando se dio la reconquista española en 1816, cuando el ejército español regresa y se toma a sangre y fuego el control de todo el territorio, sacrificando a todos aquellos que habían participado en las revueltas por obtener autonomía algunos e independencia a otros. Cuando se logró de manera definitiva la independencia de España, el 7 de agosto de 1819, en la batalla del puente de Boyacá, de ese entonces a hoy, hemos tenido en total 10 constituciones, todas del orden nacional. La primera de ellas es la de un pueblo en Venezuela, Santo Tomás de Angosturas, hoy Ciudad Bolívar, en honor a nuestro libertador Simón Bolívar. En ella se creó la República de Colombia, esa que literariamente muchos catalogaron como la Gran Colombia, integrada por los territorios de la entonces Capitanía de Venezuela y el territorio del Virreinato de la Nueva Granada o Cundinamarca, como entonces se llamaba nuestro territorio. En esa constitución se permitió que nuevos territorios, en la medida en que se fueran independizando de España, se unieran a esa república. En 1821 se dio la segunda constitución, esta ya organizando de manera más integral el Estado, dividido en 3 poderes, tal cual en la Revolución Francesa lo había promulgado el barón de Montesquieu
en el libro El espíritu de las leyes, recogiendo las ideas de Aristóteles en la política. Entonces se dio la segunda constitución, la de Villa del Rosario de Cúcuta. Al año siguiente, el territorio de lo que hoy es Ecuador se unió a la República de Colombia. Por el enfrentamiento entre Bolívar y Santander, se dio una crisis que conllevó la convocatoria de la Convención de Ocaña de 1828, a través de la cual se pretendía promulgar una nueva constitución, pero no existiendo acuerdo entre los dos bandos irreconciliables, uno apoyando a Santander y el otro a Bolívar. Finalmente Simón Bolívar toma todos los poderes y se adelanta una dictadura que sume a nuestro territorio en una guerra en la que perderíamos a personajes tan importantes como el general José María Córdoba. En 1830, ante la crisis, Bolívar debe convocar el Congreso, y convoca al que llama el Congreso Admirable, por la alta calidad de aquellas personas que lo integraban, empezando por su presidente, el mariscal Antonio José de Sucre. 1830 es un año triste para la patria. En 1830 se separaron Venezuela y el Ecuador de nuestro territorio. Fue asesinado en Berruecos el mariscal Antonio José de Sucre, y en diciembre murió nuestro libertador Simón Bolívar, abandonado en Santa Marta, en la quinta de San Pedro Alejandrino. En 1830 se había promulgado la Constitución que intentaba que no se separara nuestro territorio, pero no se logró. Es en 1832 cuando se promulga la cuarta Constitución, la de el Estado de la Nueva Granada. Durante su vigencia se dio un periodo de paz cuando gobernó el general Francisco de Paula Santander, hasta 1837, cuando el gobierno le corresponde a Ignacio de Márquez. Es hacia los años 40 cuando se desata otra guerra, la guerra de los conventos y luego la de los supremos, que conlleva la expedición de la quinta Constitución. La de 1843, promulgada bajo el gobierno del general Pedro Alcántara Herrán, yerno del también general Tomás Cipriano de Mosquera, a la sazón 4 veces presidente de nuestro país, 2 por los votos y 2 por las armas. En 1848 se funda el Partido Liberal por Ezequiel Rojas, y en 1849 se funda el Partido Conservador por Miguel Antonio Caro y Mariano Ospina Rodríguez, abuelo de Mariano Ospina Pérez y padre de Pedronel Ospina Vázquez, ambos, junto con él, presidentes de Colombia en diferentes momentos. Con la fundación de los partidos, se da en 1851, bajo el gobierno del liberal José Hilario López, la abolición de la esclavitud. Y en 1853, de nuevo, se aprueba otra constitución, la sexta constitución, semifederal, con importancia en lo territorial, que sin embargo permite las grandes importaciones, lo cual genera una revuelta de los zapateros, de los artesanos, de los sastres, que crean las sociedades democráticas, esos antecedentes iniciales de lo que serían en el siglo XX los sindicatos, que unidos logran dar un golpe de Estado e imponer por única vez en Colombia una revolución en el poder encabezada por el general José María Melo. Esta aventura revolucionaria, prontamente sofocada por la unidad de los partidos liberal y conservador, que bajo el mando del general Tomás Cipriano de Mosquera derrocan el gobierno 9 meses después, exilian a Melo y a más de 300 de quienes lo habían acompañado, los llevan al Chagres en Panamá, donde mueren por las condiciones insalubres del sitio. En 1858
luego de un plebiscito donde se decide que Colombia debe ser, o que nuestro territorio, que aún no se llamaba Colombia, debe ser federal, se expide la séptima constitución, la de la Confederación Granadina, que tendría una vida muy corta, ya que habiendo depuesto el gobierno del general Tomás Cipriano Mosquera, en 1863 convocaría la Convención de Río Negro. Esa convención que promulgaría la Constitución de los Estados Unidos de Colombia, con un sistema totalmente federal, aboliendo la pena de muerte, separándose de la Iglesia Católica, siendo anticlerical, sistema que solamente pervivió durante 23 años, hasta que los liberales radicales fueron desalojados del poder por liberales conservadores, encabezados por Rafael Núñez, que con Miguel Antonio Caro, en 1886, logran aprobar la que sería nuestra novena constitución, la de la República de Colombia, como se llama nuestro país desde entonces, una constitución centralista, conservadora, clerical, presidencial, que tendría vigencia durante 104 años y tendría en total 77 reformas durante todos estos años, más de un siglo de vigencia, que conllevó durante su vigencia hechos tan graves como la guerra de 1895, la guerra de los 1000 días entre 1899 y 1902, la pérdida de Panamá, que hacía parte de nuestro territorio en 1903 a manos de los Estados Unidos, y luego la indemnización de 25 millones de dólares, que conllevó la creación de la rama judicial del control de constitucionalidad en 1910, después de la caída del general Rafael Reyes, la hegemonía conservadora entre 1886 y 1930, la llegada del Partido Liberal en 1930 al poder, la masacre de las bananeras en 1928, el reconocimiento en 1936 de la huelga, el derecho de asociación sindical, la libertad y negociación en la constitución del gobierno del liberal Alfonso López Pumarejo. Después, la violencia que aparece en el gobierno de Mariano Ospina Pérez a partir de 1946, el Frente Nacional, luego de la dictadura del general Rojas Pinilla, entre 1958 y 1974, la llegada del narcotráfico a finales de los 80, la llegada, el fortalecimiento del movimiento guerrillero que nació en 1964, pero también la aparición en 1965 y el fortalecimiento del paramilitarismo, que conllevó a que en los años 80 se viera un verdadero exterminio social contra la Unión Patriótica, partido nacido de los acuerdos iniciales de paz en el gobierno de Elisario Betancur entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. El exterminio de todo un partido político, que conllevó a que después de una violencia desatada por el cartel de Medellín, se convocara una Asamblea Nacional Constituyente en 1991, integrada por 70 asambleístas elegidos por el voto popular y 4 designados por el gobierno del entonces presidente César Gaviria, provenientes de movimientos pequeños guerrilleros que se desmovilizaron entonces: el PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores, el EPL, Ejército Popular de Liberación, y el Quintín Lame, el único grupo guerrillero indígena que ha existido en nuestro país. Esos 74 hombres y mujeres expidieron la Constitución de 1991, que en 25 años ha contado con 41 reformas,
Es decir, hoy en día, gran parte de las instituciones creadas en la Constitución de 1991 son totalmente diferentes a las inicialmente pactadas por aquellos miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. Esa es parte de nuestra historia, es parte de la normativa superior que hemos tenido en nuestro país. Obviamente que la historia es mucho más amplia, pero por el tiempo dejaré ahí para seguir en próximos episodios narrando, contando parte de nuestra historia que es desconocida por nuestro pueblo. Debemos otra vez, como antes, como cuando contaban la historia de Nariño, de Bolívar, de Santander, de Gaitán, de José Hilario López, de muchos de nuestros próceres, de aquellos pueblos como el araucano, como el boyacense, como el antioqueño, que con pujanza ha venido construyendo nuestro país, pero que hoy desgraciadamente no se relatan sus faenas, sus grandes gestas, y de eso se trata este medio, de tratar de recordar aquellos hechos que hacen que Colombia sea un país sin igual. Les habló César Luque y espero seguir contando con ustedes y dirigiéndome a ustedes de manera periódica. Muchas gracias.